Hola a todos, les mando mis saludos. Me presento, mi nombre es Rodrigo Azúcar Simonet, soy abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y también del Departamento de Práctica y Asistencia Legal, en la cual soy su director, del director de la Clínica Jurídica. A continuación, quiero compartir con ustedes una reflexión, quiero invitarlos a reflexionar en torno a la relación existente entre el finiquito laboral y los derechos fundamentales, y especialmente respecto del poder liberatorio del mismo en cuanto a la acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, como ustedes ven a través del análisis del estudio de la sentencia 6.880-2017 de la Corte Suprema, en específico, un recurso de unificación de jurisprudencia caratulado Olivieri con Inmaso Limitada. Antes de explicarles la estructura de mi presentación, quiero explicitar los motivos por los cuales escogí esta sentencia. En primer lugar, fue una causa tramitada por la Clínica Jurídica de Derecho UC, la cual actualmente soy su director, siendo fruto del trabajo de los alumnos de la carrera de Derecho, de un equipo de ayudantes también, correspondiéndome a mí ser el profesor del área laboral de esa sección que llevó ese caso, ser el abogado patrocinante de este caso. Entonces, ahí también hay un cariño detrás a propósito de la labor docente que yo realizo en mi casa de estudio. Por otro lado también, en segundo lugar, la escogí porque me interesa compartirles las reflexiones que tuvimos en el desarrollo de este trabajo, la gestación de este caso, y también con posterioridad a la sentencia, la cual en su momento generó un gran revuelo en la comunidad laboralista y en la prensa por la postura y este cambio jurisprudencial sobre el poder liberatorio del finiquito en materia de derechos fundamentales. Dicho esto, les comento que la presentación la voy a dividir en 4 grandes partes. Primero, la presentación del caso, donde analizaremos brevemente cuáles fueron los planteamientos presentados durante el juicio. Segundo, la cuestión presentada ante la Corte Suprema, esto es, abordaremos y les voy a presentar el recurso de unificación de jurisprudencia, los fundamentos, cuál fue la sentencia, lo que en definitiva resolvió nuestra Corte. Tercero, quiero también presentar algunas reflexiones que podemos extraer de este fallo, analizando sus implicancias prácticas, así como las consecuencias que trae la interpretación realizada por nuestra Corte Suprema, y finalmente algunas conclusiones y reflexiones finales al respecto. Bien, entonces primero vamos a comenzar con una breve presentación del caso. La sentencia tiene su origen en una acción por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, donde se alegaba una afectación del derecho a la indemnidad de la denunciante en virtud de una activación de una fiscalización ante la Inspección del Trabajo. En la causa quedó sentado que existía un finiquito firmado por la trabajadora sin reserva alguna de derecho, pero el cual incorporó una cláusula genérica en la que se declaraba pura y simplemente que nada se le adudaba con ocasión o motivo de la relación laboral o por causa del contrato, y que las partes se otorgaban el más amplio, completo, recíproco y total finiquito, y que estas finalmente también renunciaban expresamente a todas las acciones y derechos que pudieran hacerse valer en contra de uno o el otro. Es decir, no existía una expresión específica relacionada con los derechos fundamentales, había una causa, un finiquito con una cláusula genérica de renuncia, pero no específica. La tesis que se sostuvo por parte de la actora se centraba en que el finiquito no tenía el poder liberatorio respecto a la acción de derechos fundamentales, argumentando que el poder de dicho instrumento se restringía a las materias expresamente tratadas, sin que pueda extenderse a derechos u obligaciones no especificadas sobre las cuales el consentimiento no se había formado. Además, y de manera complementaria, yo creo que uno de los temas que me gustaría poder traer aquí a discutir, es que el finiquito no tenía poder liberatorio en caso de los derechos fundamentales. Ese era un argumento adicional, complementario, que se planteaba en la demanda. Como ven, acá empiezan a aparecer los primeros cuestionamientos, ¿no? Y aquí les quiero dejar las siguientes preguntas para reflexionar a la medida que vaya avanzando la presentación. Por ejemplo, ¿el finiquito tiene poder liberatorio respecto a las materias que no están expresamente contempladas? Por otro lado, ¿son disponibles los derechos fundamentales de los trabajadores? Por ejemplo, si se hubiera realizado una renuncia específica a la acción por tutela de derechos fundamentales, ¿habría tenido algún efecto? Son todas preguntas válidas, que si bien no intentaremos resolver a lo largo de este video, sí quiero plantearlas, quiero presentarlas, quiero reflexionarlas y quiero motivar su análisis. En el caso que les comento, el juez de la causa en su sentencia determinó rechazar la acción intentada, argumentando, primero, que el finiquito suscrito por la actora equivalía a una sentencia firme y ejecutoriada. También indicó que sostener la tesis contraria, que era la pretendida por la actora, era desconocer los efectos de una declaración de voluntad que fue realizada de manera libre y espontánea, con pleno conocimiento de sus consecuencias, y eso significaba atentar contra la certeza jurídica. Y por último, reconoce que los derechos laborales son irrenunciables, pero eso mientras subsiste la relación laboral tal como está regulado en nuestro Código del Trabajo.
Esa fue la sentencia de instancia. Contra esa sentencia, la parte denunciante interpuso un recurso de nulidad, la Corte rechazó el recurso, mantiene el argumento esgrimido por el juez de instancia y además agrega otro planteamiento interesante. Plantea una alegación adicional en que la actora tampoco impugnó la causal de despido, que era el mismo fundamento que sirve de base para la tutela de derechos fundamentales, ¿no? Ahí hay una explicación detrás, pero no se cuestionó el despido en este caso. Sin embargo, aquí es importante, para efecto del tema que quiero traer a colación acá, existe un voto de minoría cuyo argumento se aleja de la sentencia, sosteniendo que el finiquito no tiene pleno poder liberatorio respecto a los derechos fundamentales, pues esto requiere una mención expresa. Además, indicaba que la naturaleza jurídica de dichos derechos se encontraba al margen de la causal de despido. Ahí está el voto de minoría, por si a alguien le interesa poder poner en pausa y revisarlo con mayor detalle. De esta manera, la parte denunciante perdió también en la Corte de Apelaciones y así las cosas, se presentó un recurso de unificación de jurisprudencia. ¿Y cuál fue la cuestión planteada ante la Corte Suprema? El fundamento del recurso viene en la misma línea del argumento vertido por la actora en todas las etapas procesales. El poder liberatorio del finiquito no puede extenderse a cuestiones no consignadas expresamente, aun cuando los derechos fundamentales, y eso es un complemento adicional, un elemento adicional, perdón, eran de naturaleza indisponible. Es muy importante considerar que el poder liberatorio del finiquito, esta idea de que el poder liberatorio del finiquito no puede extenderse a cuestiones no consignadas expresamente, es un tema que muchas veces se traía de los finiquitos asociados a las enfermedades profesionales, a los accidentes del trabajo. Y eso sirvió de contraste. Pero el argumento que se plantea aquí adicional es que aquí estamos hablando, además de derechos fundamentales, que de alguna forma podrían ser, son de una naturaleza indisponible, según vamos a discutir un momento más. En este caso, la Corte Suprema decidió acoger el recurso de unificación, y aquí me interesa ver cuáles son sus principales argumentos. El primer argumento que esgrimió la Corte para acoger el recurso intentado fue señalar que el finiquito requiere de una especificidad para que surta un efecto liberatorio respecto a la acción deducida. Más aún, considerando que la denuncia se refiere al despido como represalia por una denuncia ante la Inspección del Trabajo, cuestión que no estaba contenida en el finiquito, por lo que malamente podría abarcar dicha acción. Lo anterior, aún considerando que se trataba de una denuncia por derechos fundamentales, una prerrogativa indisponible. Entonces, el primer argumento y el argumento central que ocupa la Corte es que no se cumplía con los criterios de especificidad, que es un criterio que ha sido sentado por la Corte Suprema en este sentido. Y en esta misma línea es importante considerar que de manera complementaria una segunda idea que se posó, aunque no fue la central de la argumentación y para la decisión, y ahí podemos discutir si nos podría servir para poder llegar a una unificación o no el día de mañana, pero eso es una discusión que podríamos tener en otro momento, señaló que los derechos laborales eran de orden público, por lo que requerían una especificidad concreta y expresa los bienes jurídicos que se disponen. Hay una cita ahí que me parece importante, que hace alusión también a la naturaleza transaccional, habla también respecto del finiquito en esta materia. Además, es importante considerar el análisis que se realiza en esta parte de la sentencia, en la cual se señala, además de que el documento contiene cláusulas genéricas, etc., dice, sin perjuicio de que se trata de un reclamo apoyado en la vulneración de derechos fundamentales, esto es, de prerrogativas indisponibles. Esa frase a mí me parece importante y sobre esa quiero partir la reflexión sobre la cual sustenta este comentario de jurisprudencia al cual me invitaron a participar. Entonces, ahora quiero presentar algunas reflexiones que surgen a propósito de este fallo del recurso de unificación de jurisprudencia. Entonces, a propósito de las consideraciones de la Corte, surgen varios temas sobre los cuales es necesario reflexionar. Obviamente la discusión no la quiero votar, ni tampoco quiero presentar postura, sino más bien quiero motivar el debate, entregar elementos para la discusión. Y de esta manera me interesa identificar y establecer posibles hipótesis para discutir y reflexionar. Así, por ejemplo, ¿qué sucedería en hipótesis de suscripción del finiquito laboral con reserva de derechos vinculados a los derechos fundamentales, reservarme el derecho a demandar? Ya que es una situación bastante simple que la vamos a analizar un poquito más adelante. Segundo, ¿qué pasa si renuncia expresamente a ejercer acciones vinculadas con los derechos fundamentales? ¿Qué pasa si se le agrega al finiquito una declaración de un trabajador en el cual asegura no haber sufrido ninguna vulneración de derechos fundamentales ni durante la vigencia de la relación laboral ni con ocasión del despido? También uno podría, ¿qué ocurre en el caso en que existe una contraprestación especial por producto de haber sufrido alguna vulneración a un derecho fundamental? ¿Qué ocurre en esos casos? Eso es lo que quiero traer a colación, estos cuatro grandes elementos, hipótesis que uno podría considerar, reflexionar. Y aquí es importante considerar
¿Qué pasa con el finiquito laboral y los derechos fundamentales del trabajo? Los derechos fundamentales del trabajo y cuál ha sido la protección en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Para entrar de lleno en el tema que estamos abordando en este video, es necesario antes analizar cómo está regulado en Chile por el legislador los derechos fundamentales de los trabajadores y su protección. Es necesario partir diciendo que la empresa, como expresión del poder privado, como han dicho algunos autores, se convierte en un escenario poco amistoso para el ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador. Además, la lógica empresarial, la maximización de los beneficios puede transformarse en definitiva en un serio obstáculo para el ejercicio de dichos derechos por parte del trabajador, como insisto, han sostenido la doctrina. Es por lo anterior que el Código del Trabajo contempla un límite en su artículo segundo, estableciendo que las relaciones laborales deben fundarse siempre en un trato compatible con la dignidad de la persona. Por otro lado, el artículo 5 de nuestro Código del Trabajo también reconoce un límite al ejercicio de las facultades que tiene el empleador en cuanto al respeto de las garantías constitucionales. Es necesario ser presente el punto que se refiere a todos los derechos y garantías contenidas en nuestra Constitución Política de la República actual. Pero para que estas normas pudieran tener una aplicación práctica y una real vigencia, se creó un nuevo procedimiento, el procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Digo nuevo a propósito de la historia que tiene nuestro derecho, pero hace tiene más de 10 años. Y antes de la entrada de la vigencia de este procedimiento no había un mecanismo judicial idóneo, eficaz para tutelar los derechos fundamentales de los trabajadores. Teníamos el recurso de protección con los problemas que de alguna forma teníamos el antiguo procedimiento ordinario también, que no tutelaba ni protegía como corresponde una vulneración de derechos fundamentales. ¿Cuál es el principal objetivo del procedimiento tutelar laboral? Es asegurar y garantizar la vigencia de los derechos fundamentales en el trabajo y entregar una tutela judicial efectiva a los trabajadores que ven lesionados sus derechos fundamentales en sus relaciones con el empleador. Con este procedimiento especial se reconoce y se da tutela judicial a la ciudadanía de la empresa, o este efecto, o la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, y se cumplía, y más bien se ha cumplido con la finalidad de concretar un modelo de tutela judicial de estos derechos en el seno de las relaciones laborales, pero radicado en instancia laboral. Ahora, también me interesa incorporar algunos elementos al proceso del finiquito laboral y su poder liberatorio. Es importante tener presente que el finiquito laboral se ha definido, y ahí tengo una definición de los profesores Novoa y Taller, que es un instrumento emanado y suscrito por las partes del contrato de trabajo, empleador y trabajador, con motivo de la terminación de la relación de trabajo, del que dejan constancia del cabal cumplimiento de cada una de ellas ha dado a las obligaciones emanadas del contrato, sin perjuicio de las excepciones o reservas con que alguna de las partes lo hubiera suscrito con conocimiento de la otra. Este finiquito se encuentra regulado en nuestro artículo 177 del Código del Trabajo, disponiendo que el finiquito laboral debe reunir ciertos requisitos formales, pero además desde el punto de vista sustantivo, para que el finiquito adquiera un poder liberatorio debe contener expresamente lo que las partes han consentido en ese sentido. Sin embargo, la regulación legal no alcanza los efectos transaccionales de dicho instrumento, pues nada se ha señalado al respecto, y en definitiva ha sido la jurisprudencia la que ha llenado este vacío, especialmente la Corte Suprema, que ha señalado en diversos fallos que el finiquito solo tiene poder liberatorio respecto a las materias expresamente acordadas por las partes, no pudiendo comprender o extenderse a derechos u obligaciones no especificadas expresamente por ellas en dicho documento, o en que el consentimiento no se formó, ya sea porque una de las partes formó una reserva de derechos, o porque se trata de derechos u obligaciones que no fueron especificados por los comparecientes. Cabe señalar al respecto que el artículo 2446 de nuestro Código Civil señala qué es lo que se entiende precisamente como una transacción, dentro de la cual, al leer la jurisprudencia, podemos perfectamente suscribir, sin suscribir el finiquito laboral. Y así, insisto, lo ha entendido la Corte Suprema, también los artículos del Código Civil, el 1561, el 2462, el 2448, que regularían la especificidad necesaria que debe existir en cada contrato, normas que serían plenamente aplicables al finiquito laboral por tratarse de una transacción de acuerdo a esta interpretación. Ahora, dicho estos dos elementos como conceptuales que me interesaba introducir, quiero hablar respecto al poder liberatorio del finiquito laboral respecto a la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales, que es la reflexión corazón que quería traer ahora en esta presentación. A partir de todo lo anterior, insisto, y sin dar una respuesta definitiva a este tema, resulta necesario reflexionar en torno al poder liberatorio del finiquito laboral respecto de la acción de tutela de derechos fundamentales y, en general, respecto a la materia de derechos fundamentales. Y de esta manera quiero volver a la hipótesis de la suscripción del finiquito que planteábamos, esas cuatro hipótesis que yo planteaba hace un momento. Primero, respecto a qué pasa si se suscribe un finiquito laboral reservándonos los derechos vinculando, o sea, más bien, un trabajador suscribe un finiquito laboral
reservándose los derechos vinculados a poder ejercer acciones vinculadas a los derechos fundamentales. Acá, evidentemente, no habría problema, ya lo había adelantado, en su caso, quizás podría ser la discusión respecto de la validez de la reserva, en el contexto en el cual se realizó, pero esa es una discusión asociada a la reserva, no habría ningún inconveniente que un trabajador firme finiquito reservando los derechos a accionar a una eventual acción de tutela de derechos fundamentales. Los temas se presentan, por ejemplo, cuando se renuncia expresamente respecto a los derechos fundamentales, ¿no? Puede en un finiquito expresamente renunciar expresamente a ejercer acciones y con todo lo que normalmente que se suscribe en los finiquitos respecto a los derechos fundamentales. ¿Qué pasa con la declaración de un trabajador de no haber sufrido una represalia a una vulneración de sus derechos fundamentales? Generalmente indicar expresamente que el trabajador no sufrió una vulneración de vulneración de derechos fundamentales durante la vigencia del contrato con ocasión del despido. O también qué pasa cuando exista igual una contraprestación por haber sufrido alguna vulneración de estos derechos. De esta manera, la discusión se podría proyectar a la validez jurídica que tendría la renuncia expresa y específica respecto de la acción de laboral por vulneración de derechos fundamentales, realizar un finiquito que cumple con todas las formalidades legales. Y en este análisis debe tenerse presente el principio de renunciabilidad, ¿no? Que supone que también están incorporados en nuestro derecho al trabajo, que supone la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio. Y es en este sentido que es importante recordar que los derechos fundamentales son irrenunciables, son indisponibles, que no mira el interés individual del renunciante y que una renuncia a ello o a las acciones que la protegen sería contrario al orden público. Y de esta manera claramente tiene que tenerse presente el tenor del artículo 5 del Código del Trabajo, del artículo 12 de nuestro Código Civil a propósito de esa vinculación. Entonces, es importante, insisto, a propósito de esta renuncia, decir, mira, es posible que alguien renuncie expresamente en un finiquito a ejercer acciones derivadas de la vulneración de derechos fundamentales. Yo creo que ese es un primer elemento, un segundo elemento del cual estoy presentando. Ahora, respecto de una declaración de un trabajador de no haber sufrido una vulneración a sus derechos fundamentales, yo creo que este tema podría analizarse desde la perspectiva de la veracidad que tenga esa declaración, de la presión o no, a propósito de otro principio importante en nuestro derecho al trabajo, que es el primacía de la realidad, y también desde el punto de vista del oficio del consentimiento. También veamos si existe algún vicio el consentimiento en ese sentido. Y finalmente también puede ocurrir que el empleador otorgue una contraprestación a modo de indemnización del trabajador por haber sufrido una vulneración a sus derechos fundamentales. Eso también es perfectamente posible. Ahora, aquí uno podría discutir cuál sería la naturaleza jurídica y si corresponde o no que se pueda transar en ese sentido, ¿no? Ya que podría considerarse que se trata de concesión, ya que podría cuestionarse si se trata o no de concesiones recíprocas, en donde se renuncia a algo a cambio de otra cosa, y esta última tiene una situación bien dudosa, litigiosa, habría que también analizarlo, pero insisto, yo aquí quería, más que resolver, es plantear estas cuatro como hipótesis que yo analizaba, que yo veo a propósito de esta sentencia y que nos abre un poco la discusión y que era lo que yo quería presentarle a ustedes. Bien, yo con esto voy terminando esta presentación y quiero concluir con algunas reflexiones finales, ¿ya? A partir de la sentencia del recurso de unificación que acabo de comentar y acabo de utilizarla para presentar algunas hipótesis, algunas reflexiones, es posible reflexionar en torno a la relación existente entre el finiquito laboral y los derechos fundamentales, y especialmente respecto al poder liberatorio del mismo en cuanto a la acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales. La verdad es que la cuestión planteada aún no está zanjada, y más aún existen diversos argumentos para sostener una postura u otra postura, tanto del punto de vista profesional, doctrinal, jurisprudencial. Hay harto material aquí para poder discutir, pero sin embargo aquí para mí es importante que en un análisis se tenga en cuenta el principio de renunciabilidad de los derechos. Yo creo que es un elemento sumamente importante considerarlo, las normas que establece nuestro ordenamiento jurídico nacional y el tratamiento que se le entrega a los derechos fundamentales, ¿no? y los mecanismos propios de interpretación que deben tener los derechos fundamentales, y eso también vinculado con las normas que tiene nuestro finiquito laboral. Y por último, y aquí siendo súper práctico, o sea, quiero entregar una perspectiva eminentemente práctica, toda la discusión que hemos planteado a propósito de los derechos fundamentales carecería de todo sentido si realmente se protegieran y se respetaran los derechos fundamentales al interior del trabajo, tanto durante la vigencia de la relación laboral como en ocasión del despido. Si es que efectivamente no se vulneran los derechos fundamentales, no habría ni siquiera alguna necesidad de poner o de plantear cualquiera de estas hipótesis. Entonces hay que también cuestionarse, preguntarse cómo se están dando las dinámicas al interior de nuestras relaciones laborales, y finalmente toda esta discusión podría ser bastante estéril si es que se protegieran y se respetaran los derechos fundamentales al interior de las relaciones laborales.
Bien, con esta última reflexión yo me despido, les agradezco mucho la atención, también agradezco enormemente la invitación a presentar ante ustedes, donde intenté dejar planteado interrogantes, ¿no?, para motivar la discusión sobre el tema a partir de esta sentencia a la cual me tocó participar. Así que muchas gracias, me despido y muchas gracias.